Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de Espacios de Educación Superior, un lugar para hablar y sobre todo para aprender de la experiencia universitaria, profesional y personal de nuestros invitados. Recuerden además que pueden ver escuchar todos los podcasts en iVoox y en YouTube, así como en nuestra web Espacios de Educación Superior. Hoy tenemos con nosotros a Eva Saldaña, bióloga por la Universidad Autónoma de Madrid, formada en diseño de sistemas complejos sostenibles por Gaia Education y en desarrollo de liderazgo y sostenibilidad por ESADE y ACG Vital Wars. Una mujer siempre unida a la defensa medioambiental y que lleva ya casi 20 años en Greenpeace España, organización que ahora dirige. Hola Eva, muchas gracias lo primero por estar aquí con nosotros en Aprendices. Muchísimas gracias Paco por invitarme. Pues como hacemos siempre con todos nuestros invitados, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué decides estudiar biológicas? Yo creo que lo decido por pasión, o sea, es algo que estaba completamente conectado a mí, es parte de mi propósito vital y en ese momento parece que lo tengo muy claro, ¿no? Siempre llega ese momento en el que te presionan o sientes esa sensación alrededor tuyo de encontraré trabajo, será lo que tengo que hacer, quizás otra carrera va a ser más productiva, ¿no? Con esa mirada también de lo que nos marca el sistema. Pero bueno, para mí era lo que sentía, mi familia me apoyó y bueno, pues por ahí comenzó mi camino, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia universitaria? ¿Te reforzó la universidad esa vocación? ¿Y crees ahora, ya pasados los años, que fueron útiles los estudios que aprendiste allí? Tengo que decir que los 2 primeros años me costaron, porque en aquel entonces biológicas, los 2 primeros años eran muy continuidad de quizá lo que veníamos aprendiendo en aquel COU, ¿no? Y entonces me costaron porque era como repetir, con unas asignaturas que me desconectaban un poco de realmente mi propósito. Pero los tres años donde entras en la especialidad, en mi caso era ecología, bueno, pues los disfruté muchísimo. Yo soy más bióloga de bota que de bata, ¿no? De laboratorio, Ujú. sino de salir al campo y ahí pues también teníamos muchas prácticas en las que podíamos hacer todo esto. Y entonces, bueno, pues creo que ahí empecé a profundizar, también a generar un networking, ¿no? Una serie de red y de conexión con otros actores que me interesaban muchísimo. Y bueno, pues claro que algo de eso, por supuesto que queda, ¿no? ¿Y en esos años de universidad hay algún profesor o profesora que recuerdes con especial cariño porque te marcara, porque te ayudara, porque surgiera una especie de relación de maestro-aprendiz? Sí, 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 claramente, ¿no? Yo creo que, hay varias personas, ¿no? Recuerdo especialmente, a un profesor, Helios, ¿no? Bueno, pues, cómo vivía, ¿no? La geobotánica y cómo nos la enseñaba en el terreno, ¿no? Y cómo subíamos con él en las montañas para encontrar la última planta que era la especie que formaba parte de un ecosistema, diverso y rico, especial, pues bueno, creo que te lo transmitían, ¿no? O sea, bueno, hay diferentes personajes que además luego, bueno, pues he tenido la suerte de poderme cruzar con ellos en otros entornos y en la lucha un poco medioambiental, que por supuesto están ahí, ¿no? Y forman parte de mi aprendizaje, sin duda. Y cuando sales de la universidad te enfrentas ya con el mundo profesional laboral. Empiezas con pequeños proyectos, con pequeñas becas, pero que a la vez te permiten viajar por muchas zonas del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, yo creo que la universidad no es solo las clases, ¿no? El aula cerrada, también en la universidad se generan interconexiones fuera, que creo que también forman parte de ese aprendizaje y son quizá de lo más rico, ¿no? En esos hilos que tiras, yo iba también como introduciéndome en proyectos o teniendo experiencias que, bueno, pues que luego me han abierto puertas, ¿no? Empecé a coger algunas becas, una de ellas, o la primera, ¿no? Era una beca iberoamericana. Yo estuve trabajando en la Patagonia Argentina. Ahí es cuando descubres un poco la realidad del norte global y el sur global, donde ves también gente que está viviendo en los basurales, que son las grandes montañas de vertederos, ¿no? Lo llamamos aquí.
y cómo esa gente intenta, pues, ganarse la vida e intentar reciclar lo que puedan para, pues, bueno, pues para su sustento. Creo que ahí es donde entiendes quizá, que la parte teórica es una cosa y la parte práctica es otra. Te metes en el barro y tienes un aprendizaje significativo mucho más profundo, yo creo, ¿no? Y luego, bueno, pues a partir de ahí, tuve otras experiencias en Costa Rica, Amazonía peruana y luego otros viajes, muy potentes, ¿no? Porque creo que ahí es donde realmente te conoces a ti misma y empiezas a entender, cómo está configurado el mundo. Y enseguida entras en contacto con Greenpeace y para un ecologista, no sé, Greenpeace es lo máximo, es la Champions. Sí, bueno, eso pensaba yo, de hecho, cuando yo, vuelvo de estas pequeñas experiencias, empiezo también con otra beca dentro de la Autónoma de Madrid, que era de gestión y educación, de gestión ambiental y educación ambiental dentro del campus, en el que intentamos que la gente participara en esa propia gestión. Y de ahí, pues, aparece como la puerta abierta a participar en Greenpeace de forma voluntaria, ¿no? Como voluntaria y activista. Y bueno, yo para en aquel entonces veía a la organización como seguramente hay mucha gente que todavía la ve, aunque hemos cambiado mucho y se ha hecho mucho más abierta, pero esa, bueno, pues, esa gran organización lejana, ¿no? Pero se me abre la puerta y, por supuesto, digo: "Hombre, aquí hay que estar, claro que sí". Y bueno, pues doy el paso, ¿no? Empiezo con pequeños proyectos, también ayudando a la organización en proyectos concretos que tienen que ver con, sobre todo, la educación ambiental. En aquel entonces no se conocía, por ejemplo, lo que era una placa fotovoltaica, ¿no? Y recorríamos con la Sole, que era una placa grande para explicar cómo funcionaba, ¿no? Y cómo el sol llegaba, se movían los fotones, las baterías lo absorbían toda esa energía, etcétera, etcétera. O proyectos, como en Canarias, ¿no? Para parar, pues, la construcción de puertos. O sea, era muy en terreno también, pero muy conectado con el trabajo que yo siempre he tenido, que ha sido, pues, un poco cómo, el ser humano se ha desconectado de la naturaleza y cómo podemos tener otro tipo de relaciones y volverlo a reconectar, ¿no? Pero la verdad es que luego, aunque estés sobre el terreno, siempre has estado en zonas un poco de dirección ejecutiva, porque estuviste dirigiendo el área de voluntariado 3 años y luego casi 4 años el área de educación medioambiental. En estas dos experiencias, ¿somos los españoles solidarios y activos como voluntarios? Sí, sí lo somos, sí, somos uno de los países, de hecho, incluso dentro del entorno Greenpeace, Greenpeace España tiene una red muy fuerte con mucha gente voluntaria. Obviamente, pues como pasa sobre todo en las edades más jóvenes, hay rotación alta, pero luego hay un momento en el que, bueno, esa solidaridad permanece en el tiempo y nosotros tenemos gente muy fiel que lleva tanto tiempo como yo en las redes de voluntariado, ¿no? Actuando a nivel local. Creo que son las mentes, corazones y manos que llevan Ujú. nuestras campañas al territorio, ¿no? Y sí, hay mucha potencia aquí dentro de España y tal y como se está poniendo la cosa, vamos a necesitar mucho más. ¿Qué significa Greenpeace en todos estos años en la lucha y concienciación medioambiental, no ya en España, sino en todo el mundo? ¿Qué ha supuesto Greenpeace? Yo creo que, bueno, Greenpeace es una organización que lleva 50 años ya, a nivel mundial. Nosotros en España estamos cerquita de los 40. Es una organización que ha tenido un propósito muy claro desde el principio, que ha sido la protección del planeta. Y ha ido incorporando también toda la parte social y la parte económica que ahora mismo, pues, es claro que cruza de raíz, ¿no? El modelo socioeconómico, está obsoleto, está roto, no funciona, y ahora, pues, Greenpeace, bueno, tiene que estar en la puntera como sus barcos rompehielos, ¿no? Como el Arctic Sunrise, abriendo camino y mostrando la hoja de ruta para transformar y darle la vuelta al sistema, ¿no? Entonces, bueno, hemos podido ver grandes victorias, ¿no? O el mundo es un poquito mejor gracias a organizaciones como estas que realmente están amparadas por el poder de la gente. O sea, somos una asociación. Detrás de nosotros hay un montón de gente que sin ella no podríamos existir, ¿no? Y eso tiene mucha fuerza, ¿no? Porque lo que nos demuestra es que unidas somos fuertes y podemos hacer lo que sea necesario, ¿no? Gente corriente haciendo cosas extraordinarias.
En el 2012 pasas a dirigir todo lo que es el equipo de movilización de Greenpeace y si algo ha tenido siempre esta ONG es la capacidad de movilizar y sobre todo de generar hitos de comunicación, protesta o lucha que han llegado y que han tenido una repercusión en los medios de comunicación y que por tanto han llegado a grandes capas de la población. Pero, ¿cuáles recuerdas con más cariño por su impacto o por su repercusión en estos años que estuviste en movilización? Sí, ahí llevo toda la parte de activismo y de movilización ciudadana. Obviamente, una persona que viene del activismo y que ha estado delante, ¿no? de esos grandes desastres, siendo testigo y testimonio de lo que estaba sucediendo y de las agresiones al planeta y a la humanidad, pues bueno, es un honor estar al frente de esto. Recuerdo especialmente pues acciones todas las que tienen que ver con Garoña, que ahora por suerte está cerrada y espero que no haya ningún replanteamiento porque las nucleares no deberían existir. Pues recuerdo especialmente todas las veces que hemos estado allí para poder frenar, ¿no? Este tipo de energía. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas de ellas. Recuerdo una en la que estuvimos más de 8 horas colgados, ¿no? En la puerta de la central nuclear. También recuerdo todas las que tienen que ver con el Algarrobico, que son muchas también, seguramente más de 6 o 7 ocasiones hemos estado allí defendiendo un modelo urbanístico que destroza completamente las costas. Recuerdo también especialmente en el puerto de Tarragona cuando paramos la entrada de carbón. Es decir, hay momentos, muy especiales para mí, o porque he estado en ellas, o porque las he estado, bueno, coordinando desde detrás y sé un poco lo que han supuesto para la organización. También, bueno, hay momentos difíciles, ¿no? En todo esto, no todo es, maravilloso y fácil, y recuerdo especialmente cuando intentamos parar las prospecciones de petróleo de Repsol, ¿no? De un barco de Repsol al lado de Canarias y bueno, sufrimos un accidente porque una de las barcas de la policía chocó contra una de las nuestras y un activista tuvo un problema bastante grave, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también te hace crecer, ¿no? Aprender y ir buscando soluciones. Porque esas acciones al final, con este gran impacto mediático, ¿en qué se acaban transformando? ¿En asociados, en más voluntarios, en colaboraciones, en dinero? ¿O se consigue al final influir en las decisiones de los partidos políticos o de las administraciones para llegar a conseguir estos objetivos? El principal motivo o el objetivo de estas acciones es denunciar algo y hacerlo visibilizarlo, ¿no? Ante la opinión pública para generar presión y que se consiga realmente un objetivo que hay detrás, que tiene que ver, pues, con la paralización de una ley, con la transformación de un sistema, con, intentar, frenar o cerrar una nuclear, como exponía antes, con que no se realicen prácticas como las prospecciones, petroleras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre tienen un fin último que tiene un objetivo de proteger, el planeta, ¿no? Y con ello, pues, a todas nosotras. Si se consigue o no, bueno, hay veces que no lo consigues con esa acción en concreto, ¿no? Es la suma de muchas cosas, de múltiples acciones, también de mucho trabajo con otras organizaciones, no solo Greenpeace, mucho trabajo ciudadano, y ese es el objetivo último y principal. Ahora, eso no quiere decir que también alrededor se generen otras cosas, ¿no? Como puede ser, impacto comunicativo o como puede ser toda la parte de que más gente se acerque a nosotras, ¿no? Como pudo suceder, por ejemplo, con acciones, frente a la ley Mordaza, ¿no? En la que cada vez había más represión, ¿no? Y la ciudadanía, pues, se acercó mucho a nosotros al ver que Greenpeace también estaba ahí apoyando a toda una serie de colectivos. Como en los últimos años, ya como directora ejecutiva de Greenpeace España, ¿qué tipo de relación mantienes con las distintas administraciones y con los partidos políticos? El último año y poquitos meses, llevo muy poquito Sí. en esta posición, en la que está siendo muy intenso, parece más de un año, por supuesto. Y bueno, la relación es más directa, obviamente, o sea, yo tengo, reuniones como más, habituales o frecuentes con los ministerios,
sobre todo a alto nivel con ministros, especialmente con el de transición ecológica, pero no solo, es decir, hay otros ministerios con los que también interactuamos, como puede ser el de consumo, como puede ser el de agricultura y pesca, y tenemos, bueno, pues relaciones habituales, ya sea porque hay una frecuencia de seguimiento o porque hay una petición por nuestra parte para temas concretos que necesitamos darle seguimiento o hacer mucha insistencia en que hay un problema grave, ¿no? ¿Y cómo se vive ahora en esta situación en la que estamos con la guerra de Ucrania, con toda la crisis energética, que parece que ha roto muchos esquemas o ha paralizado muchos procesos? Medidas que estaban tomadas contra el cambio climático y a favor de la transformación por energías renovables, parece que ahora la urgencia de la crisis hace que se olviden e incluso se llega a considerar el gas o la energía nuclear como energías verdes. ¿Tú cómo lo vives desde Greenpeace? No solo Greenpeace España, sino cómo se vive en el mundo ecológico, esto que parece que es un parón y donde la necesidad del momento puede superar lo que estaba planificado. Efectivamente, ¿no? Los que estamos aquí y estamos, bueno, todo el rato en el front line, ¿no? Por decirlo, en la primera línea, intentando ver cómo avanza esto, vemos que es un momento vital, crítico, muy importante, ¿no? Porque tiene como una doble vertiente. Podemos decir que es un momento en el que efectivamente corremos mucho riesgo de que volvamos para atrás, de que las falsas soluciones también sigan poniéndose encima de la mesa, de que haya retrocesos, ¿no? En algunas políticas climáticas que habían avanzado muchísimo. Pero por otro lado, también hay un momento en el que hay una oportunidad grande, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que llevábamos diciendo muchísimos años y que además llevamos decenas, ¿no? De capital, o sea, de guerra del capital contra la vida, ahora la gente lo entiende con más fuerza, ¿no? Entiende que esa dependencia energética de países como Rusia, ¿no? Con ningún tipo de valores, más nacionalistas, negacionistas del cambio climático, pues nos genera mucha inseguridad y además nos afecta a nuestros bolsillos y además estropea todos los avances del cambio climático. O sea, hay todo un momento en el que también hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades de que Europa, bueno, puede tomar la vía de cambiar o seguir cambiando unos proveedores por otros, ¿no? Y hacer retrocesos, o puede empezar a tener avances, no solo en medidas urgentes y que se pueden entender en cierta medida por la emergencia, sino en medidas estructurales, ¿no? Que son las que realmente nos interesan, como intervenir mucho más en el mercado eléctrico o generar mucho más apoyo en esa transición ecológica a todas las comunidades vulnerables que están más afectadas, ¿no? Bueno, estamos en un momento que los pesos están ahí. Está claro que la gente que quiere mantener status quo, como son las grandes petroleras o las grandes eléctricas que mantienen el oligopolio, van a luchar muy fuerte, se van a agarrar para seguir manteniendo un sistema que no nos sirve, pero por otro lado también hay mucha fuerza para transitar hacia otro lugar y ahí vamos a dar el resto para que suceda, ¿no? Yo creo que si hay algo que ha caracterizado a Greenpeace fue, bueno, en sus orígenes fueron allá en Alaska por el año 71 las protestas contra las pruebas nucleares y, en definitiva, las protestas contra la energía nuclear. ¿Cómo valoráis ahora que países como Alemania o Japón están intensificando sus políticas de energía nuclear ante esta crisis que llega? Bueno, están agarrándose a lo que pueden, ¿no? Por decirlo así. O sea, Alemania creo que está dando un vuelco terrible. Obviamente lo calificamos como terrible. Esto era algo que tenían que haberse dado prisa y planificado de forma mucho más urgente e inmediata hace mucho, ¿no? Y ahora pues están haciendo lo que pueden, intentando ver de qué forma solventan esto. Em, y bueno, pues esto va a generar muchísimo más problemas, no solo porque estamos en una era en la que lógicamente tendremos que pensar qué hacemos para reducir todo un modelo de producción y consumo que está acabando y traspasando todos los límites planetarios, sino también porque tenemos, bueno,
todo ese compromiso frente al cambio climático, de no superar el 1,5 grados de temperatura, que nos pone en un código rojo para la humanidad, como dice la comunidad científica del IPCC. Es decir, nos la estamos jugando, claramente, ¿no? Entonces, bueno, van a tener que equilibrar mucho sus políticas y van a tener que hacer ajustes, pero muy transitorios para comprometerse con la reducción de emisiones, que es lo que nos está poniendo casi todo en juego. Esperemos que esta crisis sea más o menos coyuntural o temporal, pero en todo caso, volviendo a lo que es la guerra contra el cambio climático, sí nos hemos dado cuenta que hay tiranías, dictaduras, gobiernos teocráticos, e incluso cuando la primera democracia del mundo, en los años de Donald Trump, se convierte en un país negacionista y que no adopta ningún tipo de medidas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer el resto? Yo no creo que sea una crisis temporal, o sea, creo que estamos metidos en una superposición de crisis, que tenemos que hacernos más conscientes de ello, y que lo que tenemos que darnos cuenta del todo es el poder que tenemos cada una de nosotras, ¿no? El poder en la toma de decisiones en cada uno de nuestros consumos, pero también en el cómo podemos transformar el sistema entre todas, ¿no? Ahora lo estamos viendo con las comunidades energéticas, el autoconsumo colectivo, o sea, es decir, Ujú. hay toda una serie de parámetros que nos pueden llevar a otro sistema diferente, en el que seguramente hay muchas alternativas posibles para llegar a futuros alternativos, es decir, no tiene que haber un único camino, pero si hay una cosa, es que la ciudadanía tiene que verse como actor principal, ¿no? Y empoderarse y corresponsabilizarse de este cambio para llegar a un sistema que sea más justo, más inclusivo, más democrático, un sistema que además ponga la vida en el centro, ¿no? Y no la riqueza y el poder, sino que la riqueza y el poder esté distribuido. O sea, tiene que haber unos principios que estén basados en el bien común. Y esto tenemos no solo que darnos cuenta, sino además actuar, transformar nuestros comportamientos y unirnos como colectivos para ser más fuertes y bueno, un poco empujar y desplazar a los que solo se mueven por el dinero y los beneficios individuales, ¿no? Sí, el otro día en una conversación con un amigo, hablábamos de una cita del Talmud que dice: "Quien salva una vida salva el mundo", y casi deberíamos trasladarlo a todos los ciudadanos de todos los países del mundo. Es quien contamina menos salva un poco el mundo. Por supuesto, quien contamina menos y quien va dando pasitos, ¿no? Para aportar a este futuro común, ¿no? En todo caso, hay veces que no es fácil tampoco, en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, conseguir ese equilibrio de crecimiento socioeconómico con ese crecimiento en la lucha contra el cambio climático. Para ellos a veces es muchísimo más duro, ¿no? Bueno, es muchísimo más duro, muchísimo más complejo, porque ellos llevan años viviendo en unas situaciones, o sea, ahora en Europa de repente nos damos cuenta de lo que significa la soberanía energética o la soberanía alimentaria, ¿no? Pero esta gente no está con unas condiciones de vida como las que estamos en estado de bienestar, ¿no? Cuando el estado de bienestar se te rompe, entonces empiezas a revolverte, pero hay gente que nunca ha llegado al estado de bienestar, ¿no? Lógicamente esto es mucho más complejo, por eso tiene que haber una gobernanza global que actúe de otra manera y que redistribuya poder y riqueza. Obviamente, hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia y lo volvemos a ver ahora. La salud del planeta es nuestra salud, pero también si no estamos todas a salvo, no estamos a salvo ninguna, ¿no? Y aquí es donde Exacto. tenemos como que empezar bueno, pues a ser más generosas todas, ¿no? Sobre todo el norte global. Lo estamos viendo con las COPs, trabajamos una y otra vez para que se reparta la financiación, ¿no? Porque si de algo tiene que ir acompañado es de una transformación grande del sistema económico y financiero, acorde con estos compromisos del Acuerdo de París o de la Convención de Diversidad Biológica, que es la que nos provee de servicios ecosistémicos con los que vivimos, básicamente, aire, comida, agua, Ujú. entonces medicinas. Y bueno, pues creo que darnos cuenta de todo esto es pensar en el sur global, claro. Sí, porque parece, sobre todo en la sociedad más desarrollada, que estamos todos mentalizados, pero yo te he leído en algún sitio denunciar lo que se llama el greenwashing, el lavado de imagen verde, de cómo a veces decir, publicar, promocionar, vender, que se hace en verde, pero que al final es casi puro marketing. Esta sociedad de consumo, estamos abusando ya también de una forma de imagen verde que luego casi no es real, que es solo imagen. Sí, sí, claramente. O sea, cogiendo un poco el hilo del anterior, ¿no? Hemos visto las grandes inundaciones en Pakistán.
un país que ha aportado muy poco a lo que es las emisiones de CO2 y sin embargo son los que más lo están sufriendo, ¿no? A una escala brutal. Esto, bueno, sucedió en Alemania el año pasado y claro, las soluciones son más fáciles y la inversión es mucho más rápida y las soluciones, por supuesto, están encima de la mesa, ¿no? Esto no ocurre en los países del sur. Pero además es que tenemos a las grandes compañías petroleras que han sido capaces de ganar. Nosotros hicimos un estudio, ¿no? Al mes de que la guerra de Ucrania y la invasión de Rusia apareciera, y al mes de esa incursión, las petroleras estaban ganando 107 millones de euros extras al día, cada día. 3.300 millones durante ese primer mes, ¿no? Esto, Ujú. bueno, es obsceno, o sea, a mí me parece completamente obsceno y estas mismas petroleras o estas mismas compañías eléctricas que ahora se están lucrando con el dinero de nuestros bolsillos, tienen anuncios televisivos que deberían estar prohibidos, ¿no? De hecho, hay una iniciativa legislativa popular para llegar a 1 millón de firmas para que la Unión Europea prohíba este tipo de anuncios, porque realmente, claro, nos confunden y nos llevan a unos lugares y a generar una cultura que no tiene nada que ver con la cultura que necesitamos, que tiene que ser moderada en el consumo y reducir mucho drásticamente y de forma quizá, bueno, más voluntaria, si diéramos pasos hacia esa descarbonización, ¿no? Ese objetivo común para protegernos a todas, ¿no? En algún sitio he leído que te defines como ecofeminista. ¿Cómo se integran estos dos movimientos en el mundo de la ecología? Y preguntarte también si has sentido a lo largo de tu carrera profesional, pues problemas de igualdad y si crees que se están solucionando. Bueno, yo creo que son las 2 caras de la misma moneda, ¿no? Un sistema que ha sido, bueno, que tiene los valores en la acumulación, de capital, básicamente, pero que además genera fuertes desigualdades y opresión, ¿no? Ha generado opresión al planeta, pero ha generado mucha opresión y mucha invisibilización a las personas, ¿no? Y además, en concreto, a determinadas personas, como puede ser la mujer, como puede ser la gente racializada, como puede ser, bueno, pues determinadas personas del mundo rural. O sea, es decir, hay toda una serie de componentes de opresión que se conjugan tanto en el feminismo como en el ecologismo, ¿no? Y un poco visibilizar esto y traer la raíz del problema, pues conjuga 2 movimientos que son muy fuertes, que tienen que ir de la mano y que buscan soluciones comunes, ¿no? No solo en la teoría, sino sobre todo en la práctica. Desde ahí, si lo he vivido, bueno, siempre creo que todas, las mujeres hemos vivido cosas, como también, muchas personas, ¿no? Que son diferentes quizá, ¿no? A quizá quien ha sostenido el sistema capitalista, hombre blanco, rico, del norte global, etcétera. Pero, bueno, no me siento, no creo que haya sido una de las personas, más afectadas por ello, porque yo también tengo mis propios privilegios, ¿no? Y de los que también voy aprendiendo, siendo consciente de ellos y viendo cómo puedo, bueno, pues, tenerlos claros para no impactar, ¿no? Con ellos. Creo que es un aprendizaje constante, obviamente, nadie es perfecto y los que somos también líderes de organizaciones, pues tenemos mucho aprendizaje detrás ahí, porque también, asumimos un poder, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto, si las cosas están cambiando, pues bueno, creo que están avanzando. Ahora queda todavía mucho recorrido por hacer a todos los niveles, ¿no? En todo lo que es la mirada de género, pero también en todo lo que es la decolonización y todo lo que tiene que ver con la justicia social. Hay mucho recorrido por hacer todavía. Sí, sí, cambio climático, pero también diversidad, inclusión, desarrollo sostenible, apoyo a los más necesitados. Digamos que los proyectos son cada vez más complejos. Eh, ¿Cómo ves la universidad en este entorno? ¿Está participando en esta lucha o las universidades están un poco como alejadas y contemplativas? ¿Deberían ser más participativas? Yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, como en como en todos los sistemas, hay todo tipo de universidades, algunas creo que han avanzado mucho, que tienen programas que mejoran y calan, integran mucho más todo este mundo con muchos matices, ¿no?
que quizá están más orientadas a formar profesionales para el mundo que está viniendo, ¿no? Y que tenemos aquí, para una emergencia climática que estamos sintiendo en carnes, como la hemos sentido este verano con los grandes incendios. Pero también creo que se puede dar una vuelta de tuerca más, ¿no? Tanto a la participación y interconexión de la universidad con la vida real, como a esos programas que tienen que generar profesionales que lideren em, quizá un entorno para la vida, ¿no? Como decía antes, para poner la vida en el centro del sistema. Y ahora mismo no es una carrera puntual, o un sector concreto, no. Esto ahora nos está o sea, nos está atravesando a todos los profesionales y todos podemos aportar, las personas que lideran empresas, las personas que están en la administración, las personas que, trabajan, los consumidores, consumidoras. Es decir, esto tiene que estar totalmente permeado en las carreras universitarias y generar unos profesionales que tengan otro tipo de habilidades también para trabajar en común, para trabajar en colectivo, para negociar de otra manera, que son las soft, ¿no? Las soft skills, ¿no? Otro tipo de Ujú. habilidades más cualitativas que quizá están menos premiadas, ¿no? En este entorno y que creo que son, muy, muy importantes. Como digo, igual ha habido avances, pero se puede dar una vuelta de tuerca más porque son fundamentales para luchar contra la emergencia climática en las universidades. Greenpeace llegó a España en el 78 con protestas contra la caza de ballenas en las costas gallegas. Hoy son ya casi 150.000 socios y siguen viviendo sin subvenciones. Pero sin embargo, hay como una multiplicación exponencial de nuevas ONGs, algunas de ellas casi son residuos que buscan las subvenciones de las distintas administraciones. ¿Cómo se puede subsistir? ¿Es necesaria tanta ONG o hay algunas ONGs que de verdad son formas encubiertas de generar subvenciones? Bueno, esto a ver, habría que analizar una por una, ¿no? A ver qué está haciendo cada una. Yo creo que lo que sí que es muy importante y es necesario, bueno, Greenpeace lo he dicho antes, ¿no? Es una organización que tiene una independencia económica y política muy fuerte, que es uno de nuestros principios y valores y que es lo que nos hace poder ir a cualquier sitio o denunciar de cualquier manera sin tener que tener miedo a nada, ¿no? Porque no hay nada que nos esté ahí como, bueno, pues sosteniendo una alianza que no nos pueda dejar actuar, ¿no? Creo que sí que es importante que exista tejido social, que la gente se asocie, que la gente pueda entender que puedan formar una asociación, un colectivo que pueda transformar. Creo que los movimientos sociales que también han surgido desde 2019, principalmente frente a la emergencia climática, como Extinction Rebellion o Fridays for Future, son muy necesarios, porque obviamente no a todo el mundo le gusta Greenpeace, ¿no? Y no todo el mundo, está de acuerdo con Greenpeace. Precisamente te iba a preguntar porque tienen como un concepto más juvenil, pero con otras inercias de estilo. ¿Cómo los consideráis? ¿Complementan? ¿Compiten? Totalmente, no, complementan y son muy, muy necesarios, ¿no? Para que llegue otro tipo de gente que, bueno, y sobre todo la gente joven, ¿no? Para nosotros fue, bueno, pues una alegría que por fin el movimiento más joven se alzara, ¿no? Que siguiera además a líderes, mujeres también, ¿no? Que ahí había habido todo un cambio y una transformación en diferentes partes del mundo, no solo, Greta Thunberg, y creo que complementa totalmente. De hecho, estamos haciendo muchas cosas en conjunto. Nosotros, también intentamos visibilizarles y apoyarles en lo que haga falta y aprendemos también, ¿no? De todos ellos. Yo creo que es importante que existan y, como digo, existan a ese nivel de movimiento social y luego existan otro tipo de colectivos y asociaciones que también, pues más a nivel local, más a nivel de barrio, vecinal, pues también estén transformando bueno, las comunidades energéticas que serían la gran revolución si estallaran como champiñones por toda España, serían un paso para romper el oligopolio eléctrico, ¿no? Y avanzar a otro Ujú. sistema más democratizado. O sea, que eso es importante y que esté ahí. Que luego haya malas prácticas, pues bueno, esto es otra cosa, ¿no? Los vertidos en el mar han sido también desde el principio otras de las grandes batallas de Greenpeace y los vertidos siguen hace unos días mismos en Gibraltar. Y lo comento porque hace poco leí que el gobierno de Gibraltar estaba muy enfadado contigo porque les habías llamado gasolinera de bajo coste marítima. Bueno, con nosotros se enfadan habitualmente
Todo. Mucha gente porque, hablamos un poco sin tapujos y decimos la realidad como es, ¿no? Yo creo que tienen que plantearse qué pasa, ¿no? Con estas prácticas, qué pasa también no solo con este accidente en concreto, sino con el riesgo que está ahí cada día, ¿no? Con miles de barcos atravesando y con, bueno, pues unas gasolineras flotantes que al final, pues si se rompen, si hay un choque, si hay una mala praxis, pues sucede, ¿no? Y lo que sucede no es solo lo que sucede ahí y la intervención rápida para poder solventarlo, sino, bueno, lo que llega a las costas, lo que influye en las comunidades locales y comunidades pesqueras, lo que sucede en los ecosistemas, en una zona además de alto valor ecológico, ¿no? Bueno, pues si se enfadan, pues ¿qué le vamos a hacer? Nosotros Y vamos de alta complejidad, política, porque al final son exacto, aguas sí. reclamadas por España y que España de alguna forma es la que permite estas gasolineras también. Sí, sí, ahí hay una complejidad y hay una corresponsabilidad de ambas partes, ¿no? Como lo hay en muchas cosas. O sea, yo creo que es como cuando nos empiezan, o sea, los gobiernos nos empiezan a decir a la sociedad civil, oye, apaga la luz, ahorra, y claro, yo digo, bueno, esto está muy bien, efectivamente tenemos que ir a una cultura del ahorro, ¿no? De la eficiencia, de saber medir nuestro consumo, pero aquí las responsabilidades son asimétricas y esto es muy importante también, bueno, ponerlo encima de la mesa, ¿no? Cuando las responsabilidades son asimétricas, también hay que pedirles mayor responsabilidad a quien más está contaminando o quien más poder tiene para tomar decisiones, como son los gobiernos o las grandes empresas. Volviendo a tu experiencia como educadora medioambiental, ¿crees que está bien integrada y desde pronto en nuestro sistema educativo se consigue llegar de verdad a los niños y jóvenes de colegios e institutos españoles? No, 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 no. Ahí sí que tengo, tengo mucho pesar de que creo que, bueno, o sea, veo currículums sobre todo bueno, no sobre todo, pero también en los colegios públicos, currículums que, bueno, que son los que yo misma he vivido hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, me sorprende que sí, o sea, se incorpora como prácticas adicionales, ¿no? La educación ambiental o todo lo que tiene que ver con vivir la emergencia climática, como, bueno, como las Marías, ¿no? Que llamábamos en mi época, algo que haces un día o celebras el Día del Medio Ambiente o de repente en una actividad lo mencionas, o en los libros de texto parece que algo se pone, pero también siguen plasmadas el carbón y la nuclear sin una denuncia de lo que significa un sistema basado en combustibles fósiles. Entonces, bueno, a mí me preocupa, hay iniciativas maravillosas también, por supuesto, pero son mucho más minoritarias y creo que, bueno, tenemos que entender que son las generaciones que van a vivir esto de raíz y que se van a ver en situaciones muy complejas, porque cada subida, cada décima de grado cuenta bueno, pues van a vivir en un entorno que les estamos dejando con contaminación de aguas, con un país que tiene un 70% de probabilidad de desertificación, todo un sistema agroalimentario pues también muy contaminante y con muchas desigualdades. En fin, o sea, tienen que estar preparados para esto, ¿no? Y hay que empezar desde ahí. Y esa preocupación es, por ejemplo, me imagino que la que te llevó a escribir o ser autora del cuento ilustrado No hay planeta B, que es sobre la relación de la naturaleza y la emergencia climática en otras culturas y pueblos del mundo. ¿Cómo se plasma este proyecto y qué experiencia resultó para ti? Fue una experiencia fantástica, ¿no? La verdad es que al principio me costó muchísimo porque, claro, tienes que intentar bajar un tema que es muy, muy complejo, ¿no? Con muchas entradas y salidas a un lenguaje mucho más fácil, que además sea interesante, que pueda atraer, ¿no? Quizá aquí, bueno, uno de los motivos claramente era esa preocupación, pero también, bueno, yo soy madre, tengo un hijo y me preocupa mucho qué mundo les estamos dejando, ¿no? Y ahí, pues también ese aprendizaje en la maternidad me llevaba a intentar incorporar pues toda esta mirada, ¿no? Hicimos un proyecto muy interesante en el que intentábamos incorporar la mirada ecofeminista, ¿no? Gaia es un personaje que simboliza
pues, esa cercanía a la infancia, pero también simboliza la tierra. Lila, ¿no?, que es la abuela, hace el personaje bueno, de justicia intergeneracional, de cómo las relaciones entre las diferentes generaciones se tienen que dar. También hace un personaje, con mirada más de cuidados. Y luego hay otro pequeño personaje que es el gorrión, que también tiene la mirada interespecie, ¿no? O sea, no estamos solos aquí. O sea, que hay a veces esta ruptura que hemos generado y esta superioridad, ¿no?, del ser humano frente a otras especies, pues bueno, también hay que plasmarla, ¿no? Y hay que pensar en todos los seres vivos que formamos esto. Hay unos niveles de extinción de especies descomunales, ¿no? Que nunca se han visto y creo que también hay que ponerlos en relevancia. Y luego, pues otras culturas, ¿no?, del sur global, también intentamos meter toda la parte más de interseccionalidad o de inclusión, ¿no?, con otros personajes, pues menos relevantes, pero que aparecen y que muestran otras culturas y bueno, mostrar sobre todo los impactos del cambio climático, pero también con una mirada de transformación y de empoderamiento, ¿no? De decir, es que podemos generar otros futuros posibles y tenemos que pensar en esas ecotopías, ¿no? Más que distopías que, o sea, nos es más Ujú. fácil vivir en esta cultura en la que todas las películas nos hablan del fin del mundo, pues nos es más fácil imaginarnos eso que imaginarnos otro futuro en el que podemos sostener el bienestar con menos, ¿no? O sea, viviendo con menos y consumiendo de otra manera, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar, Eva, con 4 preguntas comunes que hacemos a todos nuestros invitados. Son 4 A preguntas de ver. respuesta corta. Y la primera es, ¿qué te ha dado miedo aprender y nunca has hecho? Uy, pues mira, yo todo el tema de la música, la música. Es que no sé si es que tengo un oído malísimo pero por un lado me fascina, ¿no? Me fascina y cada vez que veo a un cantautor, a gente que maneja diferentes instrumentos, pero yo no me atrevo con ello. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca, nunca. Yo aprendo cada día y en cada momento y de cada persona. No, nunca. Mm. ¿Hay algo que te gustaría no haber aprendido? Creo que no, creo que no. Creo que en esta vida, todas las cosas y todas las experiencias te traen algo, con lo que tú vas creciendo y también, bueno, pues te vas transformando y te ayuda no solo a transformarte, sino a transformar, ¿no? Entonces, no, creo que me quedo con todo. Y la última ya, ¿con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Pues yo creo que con la gente más cercana, más cotidiana a mí, ¿no? O sea, creo que he aprendido con mi hijo, he aprendido con mi yayo, ¿no? Muchas cosas de la tierra, he aprendido con mis amigas, he aprendido con mi pareja, ¿no? Son cosas quizá más sutiles que te cuesta ser consciente de ellas. Aprendo con mis compañeros y compañeras de trabajo, aprendo incluso con aquellos que me lo ponen más difícil, ¿no? Y que me retan y que quizá hay un interés muy fuerte detrás de la queja, ¿no? O de, bueno, pues del desacuerdo. Y creo que con ese entorno es donde más he aprendido y también he aprendido muchísimo con las comunidades indígenas con las que he vivido, pues tanto en América del Sur como en la región del Mekong, porque ellas me han enseñado bueno, pues que nosotros hemos roto esa relación con la naturaleza, también la hemos roto con algunas otras personas y la hemos roto con nosotras mismas, ¿no? Y esas tres brechas las he vivido con gente que está muy conectada, ¿no? Y está muy conectada a su propósito y está muy conectada con la comunidad y, por supuesto, con la madre tierra, ¿no? Donde vivimos. Pues Eva, muchísimas gracias por esta charla, de la que sí estoy seguro que todos hemos aprendido muchísimo de toda tu experiencia personal y profesional, y espero que también te lo hayas pasado tú también con nosotros en Aprendices. Me lo he pasado fenomenal y yo soy aprendiz de la vida total, así que este era uno de mis sitios. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.